Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Muñoz y en esta oportunidad vamos a realizar el primer laboratorio virtual de química analítica, el cual corresponde al control de la madurez en fruta y cómo esto, ¿cierto?, nos puede servir para aplicar los valores estadísticos o cálculos estadísticos sobre estas mismas. Bueno, comenzamos entonces. Como ustedes saben, uno de los criterios que más aporta al valor comercial y al valor alimentario de las frutas tiene que ver con su estado de maduración. Sus procesos de maduración, ya sean a nivel fisiológico, como también las características organolépticas que se esperan de cada fruto una vez que alcanza su punto máximo, ¿cierto?, para poder consumirlo y para poder comercializarlo. El grado de madurez de la fruta nos va a servir como un indicador de calidad, ¿ya? Y estos indicadores nosotros los podemos llevar a ciertos parámetros físico-químicos, como son, por ejemplo, la dureza, el color, la cantidad de jugo que presentan estos frutos y también la cantidad de sólidos solubles, los que generalmente van a estar asociados con los azúcares que están presentes en estas muestras. Al analizar cada una de estas frutas, entonces, o al analizar los parámetros sobre cada una de estas frutas, es que nosotros podemos aplicar datos estadísticos. Recordemos que la estadística busca principalmente las características típicas de un conjunto de datos, ¿ya? Y esto lo consigue y lo logra mediante las medidas de tendencia central, las que nos van a ayudar a resumir la información a través de un valor o de un número único. Para llevar a cabo entonces este laboratorio, nosotros vamos a aplicar el siguiente procedimiento experimental. En primer lugar, ustedes van a, o deberían, ¿cierto?, haber escogido una manzana, la cual, ¿cierto?, nosotros sabemos que la manzana es bastante dura, y vamos a proceder justamente a medir la dureza que puede tener, en este caso, la pulpa de la manzana, la firmeza. Para poder medir esta dureza, se utiliza un instrumento que es bastante pequeño, que es el que ustedes pueden ver a la derecha de su pantalla, que es un penetrómetro, ¿ya? Este se utiliza haciendo presión del vástago, el cual generalmente tiene una marca que nos dice hasta dónde tenemos que presionar, sobre el fruto. Y esto se hace en distintas zonas de esta manzana. Ya, a continuación vamos a ver un video en el cual nos muestran justamente cómo se utiliza este. En este caso, este equipo está siendo montado por el operador que lo va a utilizar, lo pone a cero, escoge una fruta, la cual en este caso es una uva, y va a ejercer presión para que ustedes puedan ver cómo se utiliza. Como ustedes pudieron observar, una vez que se ejerce la presión sobre la fruta, este va a quedar como una medida fija, ¿ya? La cual me va a permitir posteriormente ir registrando los datos. En el caso de nuestra manzana, ¿cierto?, que es lo que nosotros estábamos evaluando, vamos a realizar ese procedimiento al menos 6 veces alrededor de esta manzana para poder obtener los datos que necesitamos. Bueno, en la parte izquierda inferior de la presentación les voy a dejar el link para que ustedes puedan ir revisando los videos completos de cómo es el uso de cada uno de estos equipos. En una segunda parte de este práctico se va a trabajar con un fruto cítrico. Generalmente lo que nosotros hacemos es utilizar naranjas, ¿ya? Estas naranjas, nosotros lo que vamos a realizar es distintas mediciones de ellas, principalmente de esta zona de acá, esta parte blanca que corresponde al alvéolo, que es la zona que se ubica justamente entre la pulpa y la cáscara de esta naranja. Para hacer estas mediciones,
no tan solo del alvéolo, sino que también las dimensiones de diámetro, ¿cierto? Ya sea ecuatorial o radial de la naranja, se utiliza un instrumento que es de bastante precisión, que es conocido como pie de metro. Existen pies de metro manuales, como también existen pies de metro que son digitales. En el caso de los que nosotros contamos en el laboratorio, son de tipo manual, exactamente igual al que ustedes pueden ver. En este video que está acá, podemos ver cómo se logra utilizar uno de estos pies de metros. Estos pies de metros tienen una barra que es estática, que es la que está en esta zona de acá, que estoy marcando con el cursor, y tiene otra barra, ¿cierto?, que es móvil, la que nos va a permitir determinar, ¿cierto?, cuál es el diámetro, en este caso, de las frutas. Este pie de metro es bastante versátil porque nos permite medir tanto los radios internos como los radios externos. En este caso, el video que ustedes pueden ver acá nos va a indicar cómo medir un tubo, pero básicamente se utiliza de la misma forma que para medir la fruta. O el diámetro externo de este tubo, lo colocamos en la mordaza inferior del calibrador y lo soltamos con la perilla para no perder la medida. Y bueno, la medida sería el cero de la parte móvil está en el 35, ¿no? Entre el 30 y 40, la mitad del cero del 35, pero no es justo. Camina un poco hacia adelante, con lo cual el 35 con algo. El algo es uno de estos números que tenemos aquí en la regla móvil, el 1, el 2, el 3, el 4, uno de esos números, fracciones de esos números, tiene que coincidir esa rayita con las rayitas de la regla fija. Y sería el decimal. ¿Me explico? Con lo cual tenemos 35,2, ¿no? En este caso visualmente aparece que el 2 coincide, de la rayita del 2 coincide con la rayita de la de arriba. Por lo cual... Bueno, explicando un poco más esto, nosotros ponemos entonces la fruta o medimos, ¿cierto?, con la punta de nuestros pies de metro, la parte de la fruta que queremos medir y lo ajustamos de esta manera. De tal forma de que buscamos con qué valores de la barra fija coincide en primer lugar el 0 de la barra móvil, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan, como decía el video en un principio, coincide con el 35, ¿ya? Pero no es un 35 exacto, porque para que la medida sea exacta, debe formarse entre el 0 y el número, ¿cierto?, de la barra fija, un ángulo, una línea completamente recta. Por lo tanto, yo sé que esto mide 35, pero coma y algo. Para buscar, ¿cierto?, los valores decimales que acompañan esta medida, empiezo a seguir las líneas o los valores que corresponden a la barra móvil. Y si ustedes se fijan, ¿en cuál de estos puntos calza completamente que se forma una línea totalmente recta? En el 2. Por lo tanto, la medición para ese tubo correspondía a un 35,2. Va a depender del pie de metro, ¿cierto? Las unidades, en este caso, el que ustedes pueden ver después en el video con más detalle, va a corresponder a un 35,2 milímetros. En el caso de la fruta, entonces, nosotros utilizamos el pie de metro exactamente de la misma manera. Siguiendo con el procedimiento experimental, para el caso de las frutas que presentan bastante jugo, como esta naranja, se debiera, ¿cierto?, tomar una de estas naranjas, la cual ya está amasada, ¿cierto?, ya se midió su masa, y poder extraer el jugo en su totalidad, ¿ya? Esto nos va a permitir poder determinar cuánto de la masa total de este fruto correspondía a jugo, pero también nos va a permitir poder evaluar o medir la cantidad de sólidos solubles que están presentes en la fruta. Generalmente, como les mencioné en la introducción, estos sólidos solubles van a corresponder a azúcares disueltos. Por lo tanto, entre más azúcares disueltos en la muestra, va a haber un mayor grado de dulzor en la fruta. ¿Cómo medimos entonces la cantidad de azúcares solubles? Lo utilizamos a través de refractometría y principalmente el equipo que vamos a utilizar es este que se ve acá, ¿cierto?, en la parte derecha inferior, que corresponde a un refractómetro. ¿Cómo se utiliza este refractómetro? Vamos a pinchar en el segundo link de la parte
izquierda inferior. El refractómetro es un equipo que se puede utilizar entonces, es bastante versátil, porque se puede utilizar en distintos tipos de jugos. En primer lugar, se calibra utilizando agua destilada, ya se lleva a cero. Eso, el círculo que ustedes pueden ver a la izquierda, es más o menos lo que ustedes verían al mirar al interior de estos tubos. ¿Ya? Y la graduación, les recuerdo, está en grados Brix. Luego entonces que el equipo está limpio y está calibrado, llevado a cero, ¿cierto? Vamos a añadir la muestra, que en este caso correspondería al jugo de naranja o al jugo de uva o de la fruta que estemos evaluando. Cerramos nuevamente el lente, miramos hacia una zona que exista luz y observamos entonces a través del equipo. ¿Y qué debiéramos ver? En este caso, lo que debiéramos ver es justamente nuevamente un círculo, como el que se vio al comienzo, en el cual me va a indicar entonces cuántos grados presenta la fruta. Por último, vamos a utilizar, en la última etapa, ¿cierto?, de este laboratorio, se van a utilizar un racimo de uvas, del cual se va a seleccionar un grupo de estas uvas, pueden ser 5, 6, 7, y vamos a ver qué tanto en común, ¿cierto?, tiene cada unidad de uva en un racimo. Para eso entonces se van a escoger de manera aleatoria 6 uvas, las cuales se va a evaluar su masa, se van a medir, ¿ya?, con un pie de metro, bastante similar a lo que se realizó en el ejemplo anterior, y además de eso se va a evaluar su color. Para evaluar el color en general, se utilizan las escalas Munsell. Las escalas Munsell son distintas escalas que están evaluadas dependiendo, agrupadas, ¿cierto?, dependiendo del color que se quiere evaluar, y las cuales me entregan un código dependiendo el color. ¿Bien? Esto es bastante utilizado desde el punto de vista de la maduración, porque cada fruto, ¿cierto?, tiene un color específico o muy similares a la hora de madurar. Una de las diferencias, ¿cierto?, de la escala Munsell es que para lograr hacerla más cuantitativa, esta me va a entregar un valor. Los colores no están agrupados por nombre, sino que están agrupados a través de un código. Bien, el cual va a depender, ¿cierto?, si estamos hablando de morados, si estamos hablando de verdes, de rojos, ¿ya? Cada uno de ellos tiene un color, un código distinto. Bueno, y con todos estos datos que nosotros vamos a obtener de las distintas medidas, nosotros debiéramos poder organizar dichos datos en tablas como esta. Lo que ustedes pueden ver en este momento en el monitor va a corresponder a la tabla de los cálculos de dureza y de diámetro de la manzana. Recuerden que la manzana no solamente se mide la dureza, sino que también se mide tanto el diámetro polar como el diámetro ecuatorial de las mismas. Vemos entonces que de una misma manzana, de una masa X, ¿verdad?, en este caso, por ejemplo, 137,16 gramos, se realizaron 9 mediciones, ¿ya? Acá tenemos entonces en una columna los valores de dureza, en otra columna tenemos los valores de diámetro polar y en otra columna tenemos los valores de diámetro ecuatorial, ¿ya? Algo muy similar o una tabla muy similar se va a realizar con cada uno de los frutos y cada una de las mediciones que se pudieron obtener. Y se va a evaluar entonces las medidas de tendencia central de dicha análisis, ¿ya?, en el cual vamos a poder evaluar la media, la moda, la mediana, la desviación estándar y la variancia de cada una de las columnas. Además de eso, si tenemos datos dudosos, ya vamos a evaluar si estos los podemos descartar o no, si pertenecen o no a nuestra muestra. ¿Bien? Ok. Y ahora a continuación vamos a ver otro video en el cual podemos ver cómo se realizarían entonces los ejemplos de cálculo de la planilla de Excel, las cuales ustedes deben contestar.